Buenas noches, espero que todos estéis bien. Volvemos a tener una nueva oportunidad para compartir la palabra de Dios. Lo hacemos en medio de unas circunstancias que vivimos todos. Todos estamos viviendo esta crisis sanitaria, esta crisis que ya es evidente que es económica y que lo está convirtiendo todo en una crisis también política. Tampoco podemos obviar que se está convirtiendo en una crisis política. Pero a la vez que lo vivimos en comunidad, a la vez que lo vivimos todos juntos, también es cierto que cada uno de nosotros lo vive de una manera distinta. Algunos lo vivimos en familia, otros lo viven solos, sin estar en familia. Algunos viven mejor el tema de llevar mascarilla, otros lo llevan peor. Algunos están en paro, por desgracia. Otros, gracias al Señor, no están en paro. Lo cierto es que vivimos cosas comunes, pero también vivimos cada uno de nosotros una realidad distinta que hemos de saber afrontar y afrontarla con la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque es posible que en tu corazón puedan surgir brotes de amargura, brotes de incertidumbre o incluso de desconfianza en la fidelidad del Señor. Es por eso que hoy quiero compartir contigo precisamente una promesa que nos hace el Señor en su palabra y que yo quiero compartir con cada uno de vosotros. Vamos a leer unos pocos versículos en el libro de Nahum, uno de esos libros pequeñitos de la Biblia, de los profetas menores, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 12 y 13. Así que te invito a que sigas la lectura juntamente conmigo. Vamos a leerlo. Por eso dice el Señor a su pueblo: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Yo te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Bien, cuando Nahum está escribiendo esto, Israel está bajo el yugo. De ahí las palabras que el profeta usa, está bajo el yugo de los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Bueno, pues eran la gran potencia de su época. Eran gente que se conocía especialmente por su crueldad. De hecho, eran famosos en todo el Mediterráneo, precisamente por eso, porque eran especialmente crueles con sus enemigos. Eran conocidos por ser muy buenos asediando ciudades y desgraciadamente los israelitas tuvieron que experimentarlo en sus propias carnes. Así que tenían fama de ser invencibles, tenían fama de ser una potencia que nadie, absolutamente nadie, podía tocar. Hacer comparaciones siempre es odioso, pero imaginaos que Hong Kong fuese Israel y que la China fuesen los asirios. Pues esa sería la proporción. ¿Te imaginas a Hong Kong librándose o deshaciéndose de la China militarmente? Eso sería impensable, suponiendo que quisiesen librarse militarmente, pero me entendéis, ¿verdad? Eso sería absolutamente impensable, no tendría ningún sentido. Pues en esas circunstancias y en esa proporción en la que Israel es nada, es diminuto. Y Asiria es enorme, es, entre comillas, entre muchas comillas, todopoderosa, ¿verdad? O eso le parece a la gente de su época. En esas circunstancias, el Señor le dice a Israel. Por eso dice el Señor a su pueblo. No le habla ni siquiera, le habla a Siria, le habla a Israel directamente, le habla a su pueblo. Por eso dice el Señor a su pueblo: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Y dice el versículo 13: haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas. Fíjate, el libro de Nahum está escrito, es una profecía en contra de Asiria, pero más en concreto, es una profecía en contra de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, la capital del imperio asirio, y si eres buen lector de la Biblia y tienes buena memoria, recordarás que Jonás, el profeta Jonás, que quizás es de los profetas menores, es el profeta más conocido, fue enviado precisamente a Nínive. Y en Nínive, 100 años antes de lo que nos narra Nahum, Jonás se encuentra una ciudad enorme, una ciudad entregada al pecado, pero una ciudad que también se arrepiente ante el mensaje que Jonás está dando.
100 años más tarde, lo que volvemos a ver es un Nínive entregado al pecado, un Nínive entregado a la crueldad, al pillaje, a todo aquello que está en contra de lo que Dios dice. Y Dios ahora le está prometiendo a su pueblo que los va a liberar. ¿Cómo los iba a liberar? Pues mirad, se iba a levantar un nuevo pueblo, los babilonios, que iban a destruir el imperio asirio. En realidad los babilonios, como después van a ser los medo-persas, van a ser instrumentos en las manos del Señor. Pero ni siquiera van a ser el instrumento principal de la caída de Nínive, sino que el río Tigris, que bañaba esa ciudad, que bañaba Nínive, va a experimentar una crecida enorme, va a tirar abajo las murallas de la ciudad, unas murallas que también la gente pensaba que eran inexpugnables, y los babilonios van a poder entrar como si fuese un desfile, como si fuese un paseo militar. ¿Podían prever los israelitas que se levantarían los babilonios? ¿Podían prever los israelitas que el Tigris se desbordaría y que tiraría las murallas? No, no podían preverlo, era imposible que lo preveyesen. Solo Dios sabía lo que en realidad Él iba a hacer en medio de aquellas circunstancias. ¿Te parece que podemos extraer alguna aplicación para nosotros hoy? Este es un texto muy antiguo, el de Nahum, pero si nos fijamos un poco, las aplicaciones son tremendamente actuales. Hay dos grandes verdades que me gustaría transmitirte a ti hoy. En primer lugar, que Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás puedes tener la sensación de que todo se ha descontrolado. A lo mejor estás en paro, o a lo mejor ha fallecido un familiar tuyo, o a lo mejor has tenido cualquier otra cosa. Porque como os he dicho al principio, las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno. Las mías no se parecen a las tuyas. Y las tuyas no se parecen a las del vecino. Pero el Señor, te parezca a ti lo que te parezca, el Señor tiene el control de las circunstancias. Así que primera gran verdad. Segunda gran verdad, tú no tienes el control de las circunstancias. Sé que ahora es fácil verlo, pero incluso cuando hemos pensado que controlábamos, en realidad no controlábamos. Era nuestra sensación y eran sobre todo nuestros sentimientos que nos decían que controlábamos. Pero mira, los sentimientos son engañosos y los sentimientos no responden a la realidad o no tienen por qué responder a la realidad, mejor dicho. Así que Dios controla siempre. Nosotros en realidad no controlamos nunca. Son dos grandes verdades que hemos de asimilar, hemos de interiorizar, pero también, en tercer lugar, y esto es más complicado, hemos de aplicar a nuestro día a día. Hemos de saber aplicar en cada una de nuestras circunstancias. Haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas, dice el Señor. Te dice el Señor a ti hoy. Fíjate que no dice que va a quitarte el yugo, no dice que va a coger las cadenas y las va a poner a un lado. Si coges el yugo y lo dejas a un lado, o coges las cadenas y las dejas a un lado, pudieras volver a estar bajo el yugo o atado. No es lo que dice, fíjate en el texto. Haré pedazos el yugo y romperé tus cadenas. La liberación de Dios no es una liberación momentánea, no es una liberación a medias, no es una liberación pequeña, es la gran liberación. Tú que me escuchas hoy, yo no sé si te has acercado ya a Dios, pero si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Le pido al Señor a que mueva tu corazón, para que puedas girarte a Él, para que puedas mirarle a Él, para que a pesar de las circunstancias, tanto las que vivimos todos, como las que estás viviendo tú en este mismo momento, te puedas coger al Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios que quiere quitar tu yugo, lo corrijo, que quiere romper el yugo y que quiere romper tus cadenas. Y si eres creyente, queridos hermanos míos de la congregación de Vilassar o allá donde te estés reuniendo también, a la congregación a la que pertenezcas, donde te reúnas habitualmente, son momentos para renovar nuestra confianza en Dios. Son momentos para depositar nuestra fe de nuevo en Dios. Son momentos para crecer en Cristo en última instancia. Cristo, el Señor Jesucristo, nos dice en Juan capítulo 8, versículo 36.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ante esto, ante las promesas de Dios, ante lo que el Señor Jesucristo nos dice, no podemos ni debemos decir otra cosa que no sea amén. Que no sea amén. Te invito a que te acerques a Dios de verdad, con arrepentimiento, con confianza, no tienes nada que ofrecerle, pero Dios te lo ofrece todo. Que nos acerquemos todos nosotros a Dios de nuevo y que crezcamos en Él y en su amor. Hermanos y amigos, que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude en medio de esta situación, sean cuales sean tus circunstancias, y que Él te permita acercarte y crecer en Él y en sus promesas. Que el Señor os bendiga.